Muy buenos días a todos. Qué bueno nuevamente poder encontrarnos a través de estas plataformas. Y así es, como ya se dieron cuenta, volvimos a nuestras casitas. El gobierno este sábado decretó a nuestra comuna en comuna fase 1, cuarentena total. Por lo tanto, tuvimos que volver a nuestro sistema de transmisiones. Pero estamos contentos, estamos gozosos, primeramente porque sabemos que nuestro Señor está por encima de todo lo que está sucediendo. Segundo, porque sabemos que el Señor es quien nos ha permitido el poder llevar hasta sus hogares la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, yo quiero invitarles esta mañana a que sigamos entonces meditando en la palabra de Dios en la serie que hemos titulado Repletos en Cristo, la serie llamada de los Colosenses, Pablo escribiéndole a los colosenses, repletos en Cristo. ¿Por qué repletos? Necesitamos saber que estamos completos en Cristo, que no necesitamos nada, que en Cristo lo tenemos todo. Y por eso quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 14. Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14, que dice así: Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Padre, agradecidos estamos nuevamente. Primero porque nos permites ver la luz de un nuevo día, Padre. Gracias porque sabemos que todas las cosas tú las has creado, Señor, y tú has permitido que todo lo que hoy sucede es por tu bendita y gran providencia. Padre, gracias te damos porque nos permites escuchar tu palabra a esta hora y porque nos permites estar en familia, reunidos. Oramos por aquellas familias que lamentablemente no pueden estar juntas debido a problemas de salud, Señor, o otros tipos de situaciones difíciles. Te rogamos que tú, Señor, a través de tu santa palabra esta mañana puedas animar los corazones caídos, los corazones cansados, los corazones que necesitan ser fortalecidos, oh Señor, que sea tu Santo Espíritu en esta mañana abriendo nuestros oídos espirituales. Pedimos, oh Señor, que nuestros entendimientos sean abiertos y que podamos esta mañana darte gracias, terminar con un corazón agradecido porque nos has permitido comprender el Evangelio. Te rogamos, oh Señor, que tú dirijas este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar de manera muy singular esta vez. Me gustaría tomar unos minutos y por un momento te invito a pensar en tu mamita, siendo muy consciente y con el respeto que se merecen aquellas madrecitas que ya no están en medio nuestro. Pero si tu mamá aún está con vida, me gustaría preguntarte, ¿oras por ella? Me imagino que sí. Y en el lamentable caso, si tu mamita ya no está aquí contigo, ¿oraste alguna vez por ella, estando ella con vida? De nuevo, imagino que la mayoría lo hicieron.
Se cree que es normal que los hijos amen a su madre y luego oren por ella. ¿Qué tiene que ver estas preguntas, Juan Carlos, con el pasaje? Seguramente estarás preguntándote. Bueno, porque todos sabemos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos a nuestro Dios como nuestro Padre. Pero si Dios es nuestro Padre espiritualmente hablando, ¿quién sería nuestra madre? ¿Tenemos una madre espiritual? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Fíjate que la Escritura nos responde a esta pregunta. Precisamente Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en su capítulo 4, verso 26, mira lo que dice. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pablo habla de la iglesia como la Jerusalén de arriba. Además de esto, dice que esta Jerusalén celestial, la iglesia, es nuestra madre. Basándose en ese pasaje de Gálatas capítulo 4, verso 26, el muy grande y bien conocido Juan Calvino y muchos otros dijeron que la persona que quiere tener a Dios como padre debe tener también a la iglesia como madre. Y si estamos llamados a amar a nuestras madres terrenales, entonces, ¿cuánto más no habría también un llamado a amar a nuestra madre espiritual, es decir, la iglesia? ¿No debe expresarse este amor en la oración por nuestra madre espiritual? Entonces, permíteme nuevamente preguntarte, ¿oras por tu iglesia? En el pasaje de esta mañana, escucharemos entonces la oración de Pablo por la iglesia a los colosenses. El Espíritu Santo nos brinda esta oportunidad de escuchar este pasaje con un propósito muy claro. Pablo, y más bien dicho, el Señor quiere que oremos por la iglesia en este sentido. Esto no es simplemente un recordatorio o un recuento histórico que yo te estoy haciendo acerca de la oración de Pablo para que podamos decir, bueno, no es interesante cómo oró Pablo por ellos, ¿cierto? Queridos, el Espíritu Santo, más que un recordatorio, el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos de la misma manera que los colosenses lo hacían. Y quiere que nosotros también oremos en esta misma línea por nuestra iglesia. ¿Quieres saber cómo orar? ¿En qué dirección orar por nuestras iglesias o por nuestra iglesia? Por nuestra iglesia acá en Santiago, por nuestra iglesia allá en Chillán y por toda la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Así que esta mañana me gustaría compartir la palabra que podamos resumirla con esta súplica que Pablo hace diciendo, oh Dios, que esta iglesia se llene del conocimiento de tu voluntad. Veamos entonces cómo Pablo ora esto poniendo su mirada en dos cosas que quiero compartir. Uno, la vida que viven los creyentes o la vida que deben vivir cada creyente. Y mi segundo punto que quiero compartir es el agradecimiento que cada creyente debe tener. Partamos entonces con nuestro primer punto, la vida que viven o que deben vivir los creyentes. Nuestro texto comienza en el versículo 9 recordando lo que Pablo acaba de decir sobre Epafras. ¿Se recuerdan de aquel hombre que hablamos el domingo pasado? Este hombre con un nombre raro, Epafras. Ya, este hombre entonces lleva la buena noticia a Pablo. Este hombre, un ministro fiel del Evangelio, lleva el informe a Pablo y le lleva buenas noticias de los colosenses, trayéndole el informe sobre la iglesia a Pablo, su hermano, entonces, y a través de su amado consiervo, entonces Pablo se entera de la fe en Cristo y del amor en el Espíritu que estos tenían. Así que ahora leemos aquí que Pablo reaccionó
a este buen informe respondiendo con una oración incesante por los creyentes colosenses. Los alienta con el hecho de que constantemente ofrece intercesiones por ellos. El corazón de las oraciones de Pablo se encuentran al final en el versículo 9. Su atención se centra en el conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo está pidiendo que ellos conozcan la voluntad de Dios. Fíjate que a menudo cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, refiriéndose normalmente y casi siempre a los mandamientos de Dios, a cómo quiere Dios que vivamos, pero en este momento fíjate que no sería, digamos, el caso. Aquí Pablo está poniendo algo primero. Él está poniendo el evangelio primeramente. Esto es realmente importante. El conocimiento de la voluntad de Dios es lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo para nuestra salvación. Dios envió a su Hijo para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Es decir, vivir una vida perfecta en nuestro lugar, pagar por todos nuestros pecados con sus sufrimientos, con su muerte, muriendo en una cruz y luego resucitar victoriosamente. Este plan evangélico para nuestra salvación es lo que se menciona aquí con la voluntad de Dios. Pablo entonces hace énfasis en que ellos conozcan, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, lo que te acabo de decir. Y esto lo sabemos porque ocurría algo en la iglesia de los colosenses. La situación de los colosenses no era muy fácil. Si vamos leyendo y leemos más adelante, encontramos que la iglesia estaba siendo perturbada por algunas enseñanzas falsas, las cuales compartí el domingo pasado. Y ha sido imposible para los estudiosos precisar cuáles eran esas falsas enseñanzas. Hay todo tipo de teorías y hay pros y contras para cada una de ellas. Solo podemos bosquejar esas falsas enseñanzas a grandes rasgos. Y a medida que nos adentremos en la carta en esta serie de sermones, trataré de hacerlo por ustedes. Trataremos juntos de ver cuáles eran estas falsas enseñanzas que estaban sucediendo. Para nuestro texto de hoy, lo que necesitamos saber es que estas falsas enseñanzas incluían algunas nociones no bíblicas sobre el conocimiento y la religión. Había una especie de idea que flotaba por ahí en el ambiente de que necesitamos alcanzar un conocimiento místico especial que los conectara con lo divino. En esta carta Pablo está abordando esa falsa enseñanza y comienza a hacerlo aquí, ya en el versículo 9. Él comienza a decirles a los colosenses que está orando por ellos. En lugar de este conocimiento místico, Pablo les dice que pueden usar para quizás elevarse o tratar de hacer una especie de levitación, Pablo ora para que sean llenos del conocimiento del evangelio. Eso tiene que ser lo primero y más importante. Este conocimiento del evangelio es calificado aquí con las palabras en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Con esas palabras está pidiendo que el Espíritu Santo les dé discernimiento y entendimiento para que sus ojos sean abiertos a la verdad que Dios ha revelado en la persona de Jesucristo. Ahora, debemos pensar por qué le escribe esto Pablo. Podría haber guardado simplemente sus oraciones para sí mismo. ¿Por qué quería decirles que estaba orando por ellos? ¿Por qué estas oraciones fueron escritas y dejadas y las estamos leyendo hoy en día? Fíjate que se me ocurren al menos 3 razones del por qué quizás Pablo está pidiendo o deja por escrito sus oraciones. En primer lugar, Pablo quería animarles. Les tranquilizaría o me tranquilizaría a mí saber
que el apóstol Pablo los llevaba regularmente ante el trono de la gracia. Dime si eso a ti no te tranquilizaría. Saber o pensar que alguien está siempre orando por ti es un motivo alegre. Al menos a mí me encanta cuando alguien me dice, estoy orando por ti, voy a orar por ti. Sabes, he estado pensando en ti, ha estado cruzando en mi mente. ¿En qué puedo orar por ti? Bueno, Pablo no tenía todas estas tecnologías para poder mandar un WhatsApp o enviar un mensaje o una llamada telefónica, sino que él iba directamente y estaba siempre orando. Su corazón estaba lleno de las oraciones para los colosenses. Por lo tanto, saber que estás en el corazón de Pablo y que eres llevado ante el Señor a través de sus oraciones es un motivo de gratitud y de ánimo para aquellos creyentes. La segunda razón sería porque Pablo quiere que ellos también oren por sí mismos. Pablo quiere que oren para que como iglesia se llenen de una profunda comprensión de lo que Dios ha hecho en Cristo, su voluntad para la salvación de los creyentes. En las circunstancias que esta pequeña congregación estaba pasando, esto es lo que necesitaban en términos de oración. Necesitan alejarse de las falsas enseñanzas que los dirigen hacia el interior en busca de experiencias místicas y en su lugar volverse casi expertos en la levitación. Y Pablo les dice, lo que ustedes necesitan es volverse a Cristo. Y esa es la oración por la que Pablo les está diciendo, ustedes también deben orar por ustedes mismos. La tercera razón, digamos, del por qué Pablo deja escritas sus oraciones, a mi parecer, o no sé, puede ser otra cosa, sería porque también quiere que lo busquen o busquen a Dios por ellos mismos. Crear una iniciativa propia de ellos mismos para que busquen al Señor. Por lo que Pablo, al exponer sus oraciones por ellos, Pablo está indicando cuáles deben ser las prioridades de ellos como iglesia. La prioridad como iglesia número 1 tiene que ser llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. El número 1 tiene que ser entender y creer el Evangelio. Eso es algo por lo que hay que orar, pero también es algo por lo que hay que esforzarse. Es algo por lo que hay que accionar. Por lo tanto, en su oración, Pablo continúa hablando del fruto del Evangelio. Pablo pide que Dios llene a los colosenses con este conocimiento del Evangelio con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que haya un resultado específico en sus vidas. Ese resultado se capta con las primeras palabras del versículo 10. Para andar de manera digna del Señor. Los creyentes han sido redimidos por Dios, comprados por Él para ser su propia posesión. Pablo entonces ora para que haya una forma de vida correspondiente. Recuerda, es una manera digna del Señor. Y aquí tenemos que recordar lo que significa Señor. ¿Sabes lo que significa Señor en este sentido? ¿O lo que significa Señor en términos de redención? Señor significa amo o dueño. Sí, Él es el Señor. Tú y yo le pertenecemos a Él. Tu vida es de Dios. Mi vida es de Él. Todas nuestras vidas son del Señor. Y la oración es que esta verdad sea evidente en todas partes y en todo momento. Tus labios dicen, Jesús es el Señor. Tu vida dice entonces,
Jesús es el Señor. Tu vida dice, yo amo a Dios. Tu vida debe reflejar que amas a Dios. La oración de Pablo es que creer en el Evangelio lleve a este resultado porque esto es totalmente agradable al Señor. Esto es lo que Él quiere ver en la vida de aquellos creyentes. Ahora nuestro texto nos habla de 4 formas específicas quizás en las que Pablo pide que esto se lleve a cabo. Y quiero invitarte a ver conmigo desde el versículo 10, a partir de la segunda parte, Pablo dice, dando fruto en toda buena obra. Conocer el plan de gracia de Dios para nuestra salvación en Cristo está destinado a conducirnos a esto. Pablo ora para que la fe de los creyentes colosenses produzca el fruto de buenas obras. Las buenas obras son cosas que hacemos que están alineadas con los mandamientos de Dios, cosas que sirven a Dios y a nuestro prójimo. Pablo ora entonces por esto para los colosenses. Ellos necesitan orar por ellos mismos y nosotros necesitamos orar por nosotros mismos como congregación. Debemos orar para que nuestras vidas nunca nieguen el poder del Evangelio o el señorío mismo de Cristo por la falta de fruto o carencia de fruto que hay en nuestro andar. Por el contrario, queremos que nuestras vidas testifiquen que el Evangelio es poderoso para dar fruto y que Jesús es nuestro Señor. Vivir como Él nos dice que vivamos porque por gracia le pertenecemos, por lo tanto dar fruto en toda buena obra. Esa es la primera manera en la que los creyentes caminan de manera digna del Señor. La segunda manera está justo al final del versículo 10. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está pidiendo que los creyentes colosenses crezcan en el conocimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho a través de su Hijo. La meta de todo cristiano es crecer y seguir creciendo. Todos tenemos espacio para crecer y de acuerdo con nuestro texto aquí, tenemos que estar orando y pidiendo un aumento en el conocimiento de Dios. Ahora podemos y debemos orar por eso. Pero, ¿cómo sucede eso cuando no estás de rodillas? ¿Cómo se aumenta el conocimiento de Dios? Puedes conocerlo de maneras ilimitadas. A partir del orden creado, puedes conocer a Dios de maneras muy limitadas. A través de la creación, de la naturaleza. Pero para conocer a Dios de la manera más profunda y rica, ¿qué necesitamos? Necesitas su palabra, necesitas la Biblia. Por lo tanto, queridos y queridas, orar por nuestra iglesia para que crezcamos en el conocimiento de Dios, pero también hacer de la lectura y el estudio de la palabra una prioridad para nuestras vidas. Quiero contarte a manera de testimonio lo que está sucediendo los días martes cuando nos reunimos solamente a meditar en la palabra de Dios. Ninguno de los que estamos allí somos expertos en la teología bíblica, pero solamente abrir su palabra y estar expuestos a ella, no te imaginas cómo salen cosas que el Señor va revelando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que quiero animarte a que puedas venir y que puedas animarte a poder comenzar a tener tu tiempo con la palabra de Dios. Hay una sola frase que a mí me encanta y que me motivó a hacer esto. Jesucristo le decía al Padre, santifícalos. Santifícalos, Señor. Santifícalos en tu verdad. Y después le dijo, tu palabra es verdad.
Por lo tanto, estar expuestos a la palabra de Dios para nuestros corazones ya es una gran ventaja. Y la tercera forma en la que podemos ver que Pablo está pidiendo y orando para que estos hombres y mujeres vivan de acuerdo a lo que creen, dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Esto nos permite entender mejor la conexión con el versículo 10, ya que Pablo sigue hablando aquí de cómo se va a desarrollar el caminar de una manera digna del Señor. Le pide a Dios que les dé fuerza porque Dios y solamente Él es capaz de hacerlo. Tiene una medida completa y suficiente de poder. Pablo reconoce que los creyentes no serán capaces de caminar por sí solos de una manera digna del Señor, a menos que Él, Dios el Padre, los ayude y los fortalezca para ello. Y luego entonces relaciona todo esto con la perseverancia, la paciencia y el gozo. Mira 3 virtudes que Pablo menciona a través de esto, que me gustaría que las veamos. La perseverancia es una virtud orientada a los problemas que vienen de afuera de la iglesia. Es decir, cuando los incrédulos hacen la vida difícil con persecuciones, burlas o tentaciones, los cristianos necesitamos esta virtud de la perseverancia. La segunda virtud que vemos, que Pablo dice que sean fortalecidos con todo poder, con la potencia de su mano, con toda perseverancia y paciencia. La paciencia es una tremenda virtud orientada al funcionamiento interno de la familia de la iglesia. Los creyentes necesitamos ser pacientes unos con otros y con nuestras mismas debilidades y defectos, porque muchas veces nos encantan todas las virtudes de todos los hermanos y ojalá todos tuvieran solamente virtudes, pero cuando nos topamos con sus defectos, ya ahí se nos hace difícil tener paciencia con aquellos hermanos. Por lo tanto, llegar a conocernos unos a otros es llegar a conocer las peculiaridades de cada uno de nosotros. Y a veces esto puede ser causa de molestias. Lo mismo ocurre en una familia normal. Y lo mismo ocurre en nuestra familia eclesiástica. A medida que nosotros nos vamos conociendo más y más vamos viendo los errores que las virtudes. Y entonces, en función de esto, en tanto llega Pablo a conocerse, ¿cierto? Esto, y llega en tanto la perseverancia como la paciencia deben ser virtudes que Pablo dice, todas estas virtudes deben practicarse con alegría, con gozo, con esa actitud profunda que proviene de vivir en el Señor. Así que Pablo está orando para que los colosenses obtengan fuerzas de Dios para estas cosas. Una vez obtengan esa fuerza, podrían llevar una vida digna del Señor, una vida que demuestra que pertenecen a Cristo. Queridos, nosotros también necesitamos orar para obtener fuerzas de la mano de nuestro Dios, de modo que podamos soportar con alegría todo lo que el mundo pueda arrojarnos, pero también para que podamos soportarnos con alegría los unos a los otros en nuestra familia, como iglesia, como comunidad, creciendo juntos en amor y en unidad, no importándome quién eres, cuánto tienes, eso vales, no importándome dónde vives y así entonces yo voy a tratarte, no. Lo que debe importarnos es que somos hijos de Dios, lavados y comprados con la misma sangre del amado Hijo Jesucristo. Y para eso entonces, ¿sabes?
solamente lo puede hacer el Señor. Vivir de manera digna de esa forma solamente es a través de la potencia misma que el poder de Dios nos da. Y hay una cuarta forma en la que Pablo ora para que los creyentes caminen dignamente del Señor. Y estas se encuentran en los versículos 12 al 14. Por lo tanto, ese sería mi segundo punto del sermón que quiero compartir contigo. Para caminar dignamente del Señor, Pablo ora para que los colosenses sean una iglesia agradecida. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, es que Pablo está orando para que ellos, estos hombres y mujeres de aquella iglesia, sea una iglesia muy agradecida con el Señor. Específicamente ora para que sean agradecidos con el Padre, con Dios, con la primera persona de la Trinidad. Eso está al principio del versículo 12. Cuando los cristianos son agradecidos, siempre hay alguien a quien dirigen su gratitud. Siempre se da las gracias a alguien. Pablo ora para que den gracias a su Padre Celestial. ¿Y por qué será que Pablo está pidiendo entonces que ellos le den gracias al Padre? ¿Por qué hace esto Pablo? ¿Por qué no dice den gracias al Espíritu Santo? No sería mal. ¿O por qué no dicen den gracias al Hijo? Porque no estaría mal también. Pero mira, es muy lindo cómo Pablo construye esta escena aquí y le da forma. Él da dos razones principales por las que los colosenses deben estar agradecidos. La primera razón es que el Padre los ha calificado para participar en la herencia de los santos. El lenguaje aquí debe hacerles pensar en la conquista de Canaán. Recuerda que ellos son judíos y tienen toda una cultura que ya trae en ellos esta historia. Por lo tanto, la conquista de Canaán para ellos es la herencia. Después de la muerte de Moisés, Josué, ¿cierto?, es quien asumió el liderazgo del pueblo de Israel. Ese jovencito era el responsable de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por lo tanto, dirigió la conquista hacia Canaán. Eso tiene lugar en los primeros capítulos del libro de Josué. Pero a partir de Josué capítulo 13 y hasta Josué capítulo 19 por ahí, se lee cómo se repartió la tierra entre las tribus. Cada una de las tribus recibió una herencia en la tierra prometida. Y todos esos santos del Antiguo Testamento tenían una parte de la herencia. ¿Cómo recibieron esa parte ellos? Bueno, porque Dios se las dio. Dios los calificó para ello, sacándolos de Egipto, proveyendo para ellos en el peregrinaje por el desierto y luego ayudándolos a conquistar a sus enemigos en la tierra. Fue toda la gracia de Dios la que les permitió compartir la herencia. Así que si tú no ves a un Dios de gracia en el Antiguo Testamento, es porque necesitas cambiarte tus anteojos y ver de mejor manera o interpretar de mejor manera el Antiguo Testamento. Todo lo que el pueblo obtuvo, todo lo que ellos pasaron, todo lo que vivieron, fue la misma gracia de Dios con ellos. Entonces aquí Pablo quiere que ellos piensen, que los colosenses piensen, y nosotros también, al leer estas palabras, al igual que los israelitas del Antiguo Testamento, a nosotros también se nos ha concedido una parte de la herencia de los santos. Piénsalo por un momento. ¿A qué apuntaba la tierra prometida? ¿Tú crees que la tierra prometida era solamente dejar ahí esa tierra y que siga todavía una pelea, una lucha interminable por un territorio? ¿Tú crees que a eso apuntaba la historia? ¿A eso apuntaba Dios? ¿A una nación nada más? No.
¿A qué crees tú que apuntaba la tierra prometida? Señalaba la herencia eterna de todos los creyentes. Era la figura apuntando hacia la herencia, las promesas de Dios, como dándola a sus hijos adoptivos privilegiados. Cómo nosotros tenemos garantizada una eternidad con Él en los cielos nuevos y la tierra nueva. Tenemos un lugar reservado en esa tierra prometida. Esta es la herencia de la que todos los cristianos tienen parte. Además, es una herencia en la luz, no en el dominio de las tinieblas, sino una eternidad viviendo en la luz de Dios. Ojo ahí, en la luz. Esto me hace pensar en Apocalipsis capítulo 21. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la alumbra y su lámpara es el Cordero. Esa es nuestra herencia. Y por eso debemos dar gracias a Dios, porque es Dios quien nos ha calificado graciosamente para ello. Nosotros no nos calificamos a nosotros mismos, no nos ganamos el derecho a ella. Por su gracia, Dios hace a los creyentes aptos para la herencia. Él comienza a trabajar en nosotros con su Santo Espíritu durante la vida en esta tierra y luego el Padre los glorifica y los perfeccionará. Dios es el que hace esto y por lo tanto Dios merece todo el crédito y todo el agradecimiento de su iglesia. La otra cosa que Dios ha hecho es la liberación de un reino a otro. Tú y yo por naturaleza pertenecíamos a un dominio que era un dominio de oscuridad. Por nosotros mismos ese es el lugar que nos corresponde. En la Biblia las tinieblas están asociadas a la maldición, al sufrimiento, a la miseria. La oscuridad cayó sobre los egipcios como la novena de las 10 plagas durante el Éxodo, si te recuerdas. El libro del Éxodo dice que era una oscuridad que se sentía. Fue por una buena razón que nuestro Salvador Jesucristo pasó ahí horas en la cruz, en aquella oscuridad. Cristo mismo estaba sufriendo la maldición que iba a caer sobre ti y sobre mí por nuestro pecado. El sol en el cielo está para bendecir con su luz y dar vida. Cuando se le quita entonces, como se lo quitaron a los egipcios, o lo que le ocurrió a nuestro Señor, es la maldición de Dios. Pero hoy entonces pertenecemos a Dios. Antes pertenecíamos a las tinieblas. Estábamos bajo el gobierno y dominio, bajo el príncipe de las tinieblas. Pero Dios en su misericordia, Él nos ha escogido y de este dominio de las tinieblas nos ha sacado, nos ha transferido a este otro reino. Y quiero que nos demos cuenta de que esto es obra soberana de Dios mismo. Es solo a través de su gracia. Él no miró en ese dominio de las tinieblas y vio algunos rayos de luz con algunas de las personas y dijo, este tiene pinta de portarse bien, por lo tanto quizás me pueda servir. No, todos estábamos perdidos, todos. No había ni un rayo de luz que saliera de dentro de nosotros. Ese dominio de las tinieblas tiene una oscuridad que se puede sentir. No hay rayos de luz que lleguen a los ojos de Dios. Todo lo que veía allí era oscuridad, porque eso era lo que había en nuestros corazones. Pero Él escogió a personas como a ti y a mí y nos levantó y nos trasladó a la luz.
Queridos, eso es la gracia del Evangelio y es un gran motivo de agradecimiento. La redención significa que hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo para ser su propia posesión. Somos su pueblo, Él es nuestro Señor y Rey. El perdón está estrechamente relacionado con la redención. Vemos esa conexión también en lo que leemos en Isaías capítulo 44, donde Dios le dice a Israel que la ha redimido. Él es su redentor. Él la quiere de vuelta y la ha comprado como parte de eso. Sus pecados han sido borrados. Cuando Él perdona nuestros pecados a través de Cristo, nuestros pecados desaparecen completamente. Se quitan del camino, ya no son un obstáculo para la comunión con Dios. Dios no volverá a sacarlos a relucir para utilizarlos contra nosotros o para avergonzarnos. Cuando Dios nos perdonó, Él olvidó todo. Bien lo dice el profeta Jeremías en su capítulo 31, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado, sino que los perdonaré. ¿Qué está haciendo aquí? Él está olvidando. Dios olvida nuestros pecados. Esto, queridos hermanos, es tremendo. Es una buena noticia. Es una noticia fantástica para los pecadores como nosotros. Pero esto se pone mejor todavía aún. No solo tus pecados pasados son perdonados a través de Cristo, sino también los presentes y los futuros. Y es así como nosotros podemos descansar y confiar que solamente Cristo puede salvarnos. Dios promete que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros serán perdonados y olvidados y punto. No es ese un peso que quita de nosotros. ¿No es ese un peso que se quita de nuestros lomos? Y esta es la buena noticia y es lo que Pablo nos dice, que todos los creyentes tienen en el reino del Hijo amado de Dios este perdón. Si estás en ese reino, eres entonces redimido y perdonado al 100%, todo el tiempo por el 100% de todo. Y Pablo entonces ora para que el darse cuenta de esto haga que los creyentes sean agradecidos con Dios. Y si estás agradecido a Dios, eso en sí mismo es caminar de una manera digna delante de Él. Pero también alimenta otras formas de caminar dignas. Si pensamos la vida cristiana, podríamos compararla quizás con un auto. El agradecimiento es el combustible que impulsa poderosamente el motor. Pablo esta mañana, hoy día, quiere que esta iglesia vea cuán ricamente bendecida es. Y Dios quiere que nos demos cuenta, tú y yo, cuán bendecidos somos. Cuán bendecidos hemos sido porque pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor y nuestras vidas deben reflejar este agradecimiento. Quiero concluir con esto. Pablo oró por los colosenses. Oremos también por nuestra congregación. Oremos para que seamos un pueblo agradecido, profundamente agradecido por las riquezas del Evangelio. Es muy fácil dar por sentado todas estas buenas noticias. Es muy fácil dar por sentado saber que esto es algo tan básico, estar agradecido. Pero sabes que es la clave y la pieza fundamental para circunstancias como las que atraviesa la humanidad, el país, la iglesia hoy en día. Estar agradecidos. Y qué pena que tu agradecimiento solamente llegue porque quizás tuviste alimento hoy día.
El agradecimiento es mucho más profundo. El agradecimiento de Dios hacia Dios es que tú conozcas el Evangelio. Quizás la primera vez que lo vistes fue asombroso para ti el Evangelio. Era hermoso y te asombró. Pero que digamos después de 10, 11, 15 años de verlo todo el tiempo, de escucharlo todo el tiempo, llegas a decir quizás, esto es como un diamante, otra vez, es lo mismo el Evangelio. Mientras tanto, queridos, alguien que conozcas y que tú le hables de esta palabra de esperanza y que nunca haya visto un diamante tan hermoso, puede quedar asombrado por la belleza de esta gema. Al verla por primera vez, luego puede que se despierte y lo vea de nuevo con sus ojos nuevos y diga, ¡wow! El Evangelio es algo mucho más precioso que todo esto. Es más precioso que cualquier diamante. Lo que Cristo ha hecho tiene mucho más valor que cualquier diamante, que el oro, que la plata o cualquier otra cosa en este mundo. Nuestros enemigos quieren que pensemos todo lo contrario. Quieren que perdamos de vista su valor para que perdamos nuestro sentido de gratitud, perdamos nuestro camino y Dios pierda su honor. Esto puede suceder fácilmente y quizás para algunos de nosotros o de ustedes ya ha sucedido. Perdiste el sentido, perdiste el gusto del agradecimiento porque perdiste el sentido del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, Pablo oró así por la iglesia colosense. Él y sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y estas palabras están aquí también para nuestro beneficio, para enseñarnos cómo orar y cómo vivir. Al igual que Pablo, debemos seguir orando para que la iglesia, la iglesia Cristo Rey, se llene del conocimiento del Evangelio y que este conocimiento dé fruto para la gloria del nombre de Dios, ahora y por siempre. Amén. Quiero invitarte a que tengamos un momento para orar. Señor y buen Dios, te damos tantas gracias. Deseamos que nos llenes como iglesia con el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Queremos ser llenos del conocimiento del Evangelio, oh Señor. Deseamos que para que podamos caminar de una manera digna de nuestro Señor, complaciéndote completamente y produciendo frutos en todas las buenas obras que nosotros hagamos, oh Señor, queremos crecer en nuestro conocimiento de ti, fortalecidos con todo el poder según tu gloriosa fuerza. Te rogamos, oh Señor, por favor, fortalécenos en toda resistencia, en toda perseverancia, con toda paciencia y con el gozo, los cuales son tan importantes en estos momentos. Te damos gracias por habernos hecho partícipes de la herencia de los santos. No hemos hecho nada para merecerla y todo para perderla, Señor. Pero en tu gracia nos la diste. Una participación en los cielos nuevos y en la tierra nueva será gloriosa. Nos alegramos saber de que estamos invitados a ser parte de esta familia. Queremos agradecerte también que nos hayas trasladado del dominio de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. También esto es tu gracia y te alabamos por ello. Y sobre todo, gracias por el perdón de todos nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por nuestra redención. Te pedimos tu ayuda para que como iglesia seamos más agradecidos por este precioso Evangelio de nuestra salvación.
Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti.